pasado hablábamos sobre tres formas. Yo quiero recordarle las tres cosas que concluíamos el domingo pasado. I want to remind you of three things, or three conclusions that we had last Sunday. The first one, la primera fue that only church remains firm under persecution. La primera era que la iglesia desatada se mantiene firme aún en medio de la persecución, ¿verdad? Y queremos que el Señor nos dé esa fortaleza. We want that the Lord give us that strength to go through that persecution, para que podamos permanecer firmes a Él en medio aún de la persecución. Number two, the unleashed church remains fervently and constant in prayer. Número dos, la iglesia desatada se mantiene en constante y ferviente oración. And we want that the Lord help us to be that fervently and constant in prayer church. Y queremos que el Señor nos ayude a permanecer como una iglesia constante y ferviente en la oración. How many of you say amen? ¿Cuántos dicen amén? And number three, we conclude that we want that the unleashed church trust in the plan and remain expectant of what the Lord is doing. Y número tres, concluimos que la iglesia desatada confía en el plan y se mantiene expectante de su voluntad, en lo que Dios está haciendo, ¿verdad? And I want to continue through Acts 12. If you have a Bible today, yo quiero continuar a través de Hechos 12. Si usted tiene una Biblia el día de hoy, le invito a que la abra. And we're going to continue developing or unwrapping this question. Y vamos a continuar desenvolviendo, desempacando esa pregunta. What does the unleashed church looks like today? Y vamos a desempacar esa pregunta con la que inicié el domingo pasado, de cómo luce la iglesia desatada el día de hoy. And I want to make aclaration, if you will, something to explain. Yo quiero explicar o aclarar algo. And when I meant church, or when I say church, I don't mean only this beautiful building. Cuando digo iglesia, no quiero decir solamente este hermoso edificio. When I say church, I'm not only mean refugee church. Cuando digo iglesia, no solamente hablo de la iglesia refugio como un todo, but I'm also speaking about us, His church. Amen. Cuando digo iglesia, no solamente hablo de este edificio, pero también acerca de cada uno de nosotros de forma personal. Because if we are His church, we should submit our will to Him. Porque si somos su iglesia, necesitamos someter nuestra voluntad personal hacia Él. So we can be also a collective church. Para que también podamos ser y lograr esa iglesia colectivamente. On the unleashed church. So come with me to Acts 12, verse 20. Así que venga conmigo a Hechos 12, versículo 20. Y voy a estar leyendo algunos versículos y hacer algunos comentarios acerca de eso. I'm going to be reading some verses and then making some comments, and at the end I'm going to give you three more conclusions for today. Y le voy a dar al final tres conclusiones más para el día de hoy. Verse 20. Now Herod was angry with the people of Tyre and Sidon, and they came to him with one accord. And having persecuted Blastus, the king Chamberlain, they asked for peace, because their country depend on king's country for food. En español, verso 20, Herodes estaba furioso con los de Tiro y Sidón. Pero ellos se pusieron de acuerdo y se presentaron ante él. Habiéndose ganado la voluntad o el favor de Blasto, camarero del rey, pidieron paz porque su región dependía del país del rey para obtener sus provisiones. Verse 21. On an appointed day, Herod put on his royal robes, took his seat upon the throne, and delivered an oration to them. El verso 21, el día señalado, Herodes ataviado con su ropaje real y sentado en su trono, les dirigió un discurso al pueblo. Now we can read this chapter, or this part of the chapter, and we might think this kind of is off from the whole story. Podríamos estar leyendo este pasaje y pensar por un segundo, quizás esto como que no tiene concordancia con lo que estamos leyendo, está salido del contexto, ¿verdad? But we can also be reading this and
thinking that nothing it's attached to this from the previous verses. Podríamos también pensar que no tiene nada de, no está ligado a lo que leíamos anteriormente o lo que revisamos el domingo pasado. We were talking about the only church that were progressing, that was thriving. Estábamos hablando de una iglesia que progresaba, que era fructífera. And now we are talking about this Herod making a discernment, y ahora estamos hablando de Herodes dando un discurso in his royal robes and sitting on his throne. Está él dando un discurso con su ropaje real y sentado en su trono. So we might be thinking or wondering ourselves, what does that mean in the whole story? Quizás alguien se puede estar preguntando qué tiene que ver todo esto en la historia completa. Alguien puede ver lo que está sucediendo aquí. Anyone is seeing the contrast that we are seeing, that we can see here. Podemos ver un contraste en medio de esta parte de la historia. We can see a very good contrast in this story. Podemos ver un contraste en esta parte de la historia. Do you remember what city was mentioned in chapter 11? ¿Usted recuerda qué ciudad era mencionada en el capítulo 11? ¿Alguien recuerda? Le doy una pista. I'm going to give you a clue. It's a city that we have here pretty close to us in Nashville. Una ciudad muy cercana aquí a Nashville. Antioch, right? Antioquía en español. We were talking about a great church thriving in chapter 11 and 12. Estábamos hablando de una iglesia que era grandiosa, estaba teniendo un gran mover de Dios en el capítulo 11 y 12. And now we are talking about Tyre and Sidon. Y ahora estamos leyendo acerca de Tiro y Sidón. What a great contrast that the Lord is putting in these chapters. And we can unpack this in a little moment. Y podemos desempacar un gran contraste que vemos entre estas dos ciudades que la Biblia hace referencia en este verso. Look at verse 21. Says the Lord hand in chapter 11, I'm sorry. Mire el versículo 21 del capítulo 11. The Lord hand was with them, and a great number of people believed and turned to the Lord. El versículo 21 del capítulo 11 decía, el poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. That was the church in Antioch. Esa era la iglesia de Antioquía. But then it's talking about Tyre and Sidon. Y cómo era Tiro y Sidón. What we can say about Tyre and Sidon? Well, it says that it was in the coast of the Mediterranean Sea. Estaba en la costa del Mediterráneo, just to the north of Israel. Era un pueblo que estaba solo un poco al norte de Israel, close to what we know today as Lebanon, y muy cerca de lo que hoy conocemos como el Líbano. Both were once thriving cities. Fueron alguna vez ciudades exitosas, but seems that they were opposed to the gospel. Pero pareciera, según los eruditos, que estuvieron en contra del evangelio. Actually, Isaiah prophesied their destruction in chapter 23. De hecho, Isaías también predice o profetiza la destrucción de estos dos pueblos, de Tiro y Sidón, en el capítulo 23. I encourage you to read that chapter once you have time. Yo le animo a que lea ese capítulo de Isaías 23 cuando tenga el tiempo, because it's a great chapter that's talking or speaking about these two cities, porque está hablando acerca de estas dos grandes ciudades y cómo fue su destrucción. And some years later, the Lord destroyed those cities in a couple of occasions, not only once. Y Dios destruyó unos años después estas dos ciudades, no solamente una vez, sino en varias ocasiones. Now we can see a contrast between a thriving city of Antioch that was thriving because of the church. Podemos ver una ciudad que podemos decir está triunfante por la iglesia de Antioquía, but also two cities that are in a great distress, in a great problem, where they need to seek food from Herod. Cuando ellos, podemos ver también estas dos ciudades en contraste que estaban en una gran problemática en donde tenían que ir a Herodes
a buscar, a suplicar por comida. Do you see the contrast? ¿Podemos ver este contraste en la Biblia? They were somehow tied to Herod. Estaban de alguna forma atados a Herodes o dependientes de Herodes. It says on verse 20 that we just read that their region depends on the food of the country of the king. Dice literalmente en el versículo 20 que acabamos de leer que su región dependía del país del rey para obtener provisiones. Isn't that amazing? Isn't that incredible, that contrast? ¿No es increíble ese contraste el que podemos ver? Moreover, if we read little close, si podemos leer muy detalladamente, we're gonna understand that Antioch was also having some famine. También podemos ver que Antioquía estaba pasando por una gran hambruna. But the difference was that they decided to trust the Lord. La diferencia fue que ellos decidieron confiar en el Señor. And the church were raising an offering, y la iglesia levantó una ofrenda de diferentes ciudades, from different cities, that they were sent through Barnabas and Saul to the church in Antioch. Y la iglesia levantó esta ofrenda que fue enviada a través de Bernabé y Saúl a la iglesia de Antioch. So you can see the difference and the contrast between one city and the other. I like the questions. Every time we can make questions and help us to think through each and every aspect of life. Me gustan las preguntas porque cuando nos hacemos preguntas nos ayuda a entender las cosas complicadas o quizás a pensar y reflexionar en nuestra vida. So we can ask here ourselves, what or whom we depend on. Así que podríamos preguntarnos, pausar en este versículo y preguntarnos nosotros en qué o de quién estamos dependiendo. Tyre and Sidon, and I don't know if I'm pronouncing that right, Tiro y Sidón, no sé si lo estoy pronunciando bien, they were depending on Herod. Estaban dependiendo de Herodes. But Antioch, the thriving church, was depending fully on God. Pero la iglesia de Antioquía estaba dependiendo 100% de Dios. Both of them were having the same problem. Quizás los dos estaban teniendo los mismos problemas, but they were putting their faith, the trust in the one in the right person and the other one not. Uno estaba poniendo su fe, su confianza en lo correcto y el otro no. Psalms 27, you can read it on the screen, says, some trust in chariots, some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. Un versículo que muchos conocen, Salmo 27, lo puede ver en la pantalla. Estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. So a thriving church, an unleashed church, you and me, we should decide who will be we're going to depend on. Nosotros, la iglesia desatada, necesitamos decidirnos hoy en quién o de quién vamos a depender. Amen. And you know, when this is true in your life, nothing will move you. ¿Sabe? Cuando esto es cierto en su vida, nada nos podrá mover. If we live this true, there won't be Herod to fool us on anyone else. Si vivimos esta verdad, no habrá ningún Herodes que pueda engañarnos. Because we are depending on him only, not in early authorities. Porque estamos dependiendo de él y no de autoridades terrenales. Si nosotros sabemos que esto es verdad. If we put our trust in this truth. And we continue reading on verse 22. And the people were shouting, the voice of a God and not of a man. You remember that Herod was giving a dissertation, and the people were shouting, the voice of a God, not of a man. ¿Sabe? Estaba Herodes dando su discurso y leemos en el versículo 22, la gente gritaba, voz de un Dios y no de hombre. La gente le gritaba a Herodes esto, aludiéndolo mientras él daba su discurso. Those who need help from King Herod were flattering him. Aquellos que necesitaban ayuda del rey Herodes lo alababan. They were comparing him to a God. Lo estaban poniendo al nivel o comparándolo a un Dios.
And what was the result? ¿Cuál fue el resultado? Leemos el versículo 23. Immediately an angel of the Lord struck him down because he did not give God the glory. And he was eaten by worms and bread his last. En el versículo 23 leemos el resultado de eso. Al instante un ángel del Señor lo hirió porque no le habían dado la gloria a Dios. Y Herodes murió comido de gusanos. I don't know the details of that, but it's really impressive. No sé los detalles de esto, pero es bien impresionante. I don't know if he died right away and suddenly some worms was around him. No sé si él murió inmediatamente y salieron enseguida algunos gusanos, but it's really interesting to know the details that the Lord is giving us in His Word. Pero es bien interesante ver todos estos detalles que el Señor nos está dando y esa gran comparación, and that great comparison when He didn't give God's glory. Cuando él no le dio esa gran comparación de cómo Herodes no le daba la gloria a Dios. We're going to go to that a little bit later, but in verse 24 vamos a ir a eso un poco más adelante también, pero en el versículo 24 we read, but the word of God increased and multiplied. Leemos el versículo 24, pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. Another great contrast, otro gran contraste. No solamente vemos el contraste de las ciudades, not only that we're seeing the contrast of the cities, but also the contrast of those who were seeking Herod's glory. No solamente el contraste de las ciudades, pero también de aquellos que buscaban la gloria de Herodes, and those who were finding or seeking for the glory of God, y aquellos que buscaban la gloria de Dios. Despite what was going on around, the church continues the mission of Jesus that Jesus entrusted them. No, a pesar de todo lo que estaba pasando alrededor de la iglesia continuaba la misión que Jesús les había encomendado. Isn't that amazing? They were firm on the mission that the Lord was giving to them. ¿No es eso asombroso? La iglesia continuaba la misión que Jesús le había encomendado. They were clear on their mission and were not willing to move or to be moved by any wind of this world. Ellos estaban claros en la misión que Jesús le había dejado y no estaban dispuestos a ser movidos por cualquier viento de este mundo. Are we willing to that as well? Podríamos decir nosotros que estamos dispuestos a ser así también hoy. Not only Refugee Church, but also we ourselves as a whole. No solamente la iglesia refugio como un todo, sino también cada uno de nosotros independientemente. Sometimes we are caught on so many things, sometimes positive things, that shift us or move us from our real purpose in life. A veces estamos tan involucrados o enredados en tantas cosas, a veces cosas positivas, que terminamos totalmente alejados del propósito por el cual Dios nos llamó. Because God called you and me to a purpose. Porque Dios nos llamó a usted y a mí a un propósito. There's a purpose that God put in your heart. Hay un propósito que Dios le puso a usted en su corazón. And sometimes we're just shifted or moved by so many things in life. Y a veces somos movidos por tantas cosas en la vida. Sometimes things are good or positive, as I mentioned earlier. A veces son cosas positivas o buenas, como mencioné anteriormente, but maybe not aligned to the will of God or to His purpose for us. Pero quizás no están alineadas al propósito que Dios tiene para con nosotros. Well, we can learn from the early church how they remain firm to that last commandment of Christ to go and preach the gospel to all creatures. Pero podemos aprender de la iglesia primitiva en cómo ellos estaban firmes en ese último mandamiento que Cristo les dio de ir y predicar el evangelio a toda criatura. We were just hearing that from the students. Estábamos escuchando eso mismo acerca de compartir el evangelio cuando compartieron los estudiantes. And God is reminding us of that purpose, of that last commandment of Christ for each of us. Y Dios nos recuerda ese último mandamiento de Jesucristo para nosotros como su iglesia. Not only to the collective church, no solamente para la iglesia colectiva,
o grupal, but also for you and me individually. We continue reading in verse 25. And Barnabas and Saul returned from Jerusalem when they had completed their service, bringing with them John, whose other name was Mark. Y leemos el versículo 25, cuando Bernabé y Saulo cumplieron su servicio, regresaron de Jerusalén llevando con ellos a Juan, llamado también Marcos. And we continue on chapter 13, verse 1. Now there were in the church of Antioch prophets and teachers, Barnabas, Simeon, who was called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, a lifelong friend of Herod the Tetrarch, and Saul. Y continuamos leyendo en el capítulo 13, el versículo 1. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. And as a side note, we can also note the rich cultural diversity that the Church of Antioch enjoyed. Podríamos, como una nota adicional, notar o leer la rica diversidad cultural que la iglesia de Antioquía gozaba. We can also read this through really quick and miss a couple of details. Podríamos leerlo también muy rápido y perdernos algunos detalles. But look at these great details. Pero mire estos pequeños detalles. Barnabas was a Levite from Cyprus, a very different culture. Bernabé era un levita de Chipre, una cultura muy diferente a la cultura de Saulo, por ejemplo, o por lo menos. But he decided to leave his past to come to Christ. Pero él había decidido dejar su pasado y venir a Cristo. Such was his conversion that they changed his name from Joseph to Barnabas. That means son of encouragement. Tal fue su conversión que su nombre fue cambiado de José a Bernabé, que significa hijo de aliento, hijo de ánimo. Can you imagine being called Barnabas? Puede imaginarse cómo le cambiaron su nombre because of his context, all his history and his testimony. Y le cambiaron su nombre por su testimonio, por su contexto, por cómo era su estilo de vida, right? Simeon, who was called Niger, says. Después tenemos a este Simón o Simeón, apodado el Negro. Some of the scholars state that he might came from Libya, Africa. Algunos de los eruditos escolares o bíblicos dicen que creen que vino de Libia, África. And some connect this Simeon to the same Simon, the Syrian, that was the one who carried the cross of Christ. Algunos eruditos conectan este Simeón con el mismo Simón que ayudó a Jesús a cargar su cruz. And then we also have his conversion, not only sharing his faith with others, but also with his family. Él también podemos verlo como compartía su fe con su familia, because we can also read about Alexander and Rufus, who were his son, and they were also very well known on the church. Y ellos también, este Simeón tenía dos hijos llamados Rufus y Alexander, que también podemos verlos muy involucrados en la iglesia primitiva. Manaen, lastly, por último, Manaen dice que se crió, or he was rise up with Herod the Tetrarch. Este era otro Herodes con el que se creó este Manaen, o se crió, y era el mismo Herod. That was the same Herod that was on Jesus' trial. Este era el mismo Herodes con el que estaba Jesús en juicio. So we can see a lot of diversity here in this one verse. Podemos ver mucho detalle y mucha diversidad en un solo versículo. But my point with this, I want to make a point here. El punto que quiero decir con todo esto es que God can use anyone who is willing to be used by him. Es que el punto que quiero hacer aquí es que Dios puede utilizar a cualquiera de nosotros que esté dispuesto a ser usado por él. There is only one
only one question. Y hay una sola pregunta. I want to emphasize that only one question. Y quiero enfatizar nuevamente una sola pregunta. And that is, are we willing to be used by him? Y la pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos a ser usados por él? See, these great guys, they probably had more things to do. Miren, estos grandes hombres probablemente tenían muchas otras cosas que hacer. I can only think on this Manen. Yo puedo pensar en este hombre llamado Manen, que se crió con Herodes, con el rey, who was raised up with the king, with Herod. He could be a great politician. Él podría ser un gran político. Probably he was a son of a politician or somebody working on King Herod court. Probablemente era alguien, un hijo de un político, o probablemente alguien que estaba trabajando en la corte de Herodes. But he decided to leave all of that because of Christ. Pero él había decidido dejar todo eso para seguir a Cristo. So again, the question is, are we willing to be used by God? Así que nuevamente la pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos a ser utilizados por Dios? I'm sure that they all have other options. Estoy seguro que cada uno de ellos tenía muchas otras opciones. But they decided to follow Christ. Pero ellos decidieron seguir a Cristo. And not only follow Christ, coming to the church every Sunday, no solamente seguir a Cristo es venir a la iglesia cada domingo, but follow him on his will for us. Pero también seguirlo a través del propósito de su voluntad para nosotros. Amen. And finally, verse 2, it says, finalmente el verso 2 dice, while they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Y por último, el verso número 2 dice, mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, apártame ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Verse 3 said, then after fasting and praying, they laid their hands on them and sent them off. Y por último, el versículo 3, así que después de ayunar, orar e imponer las manos, los despidieron. Know the relationship with the Lord here. Mire la relación que tenían con el Señor. That after worshiping, prayer, and fasting, the Holy Spirit led them to their next assignment. Que al final de orar, alabar a Dios y ayunar, el Espíritu Santo les guió a su próximo asignación. Are we willing to be assigned by the Holy Spirit? ¿Estamos dispuestos a que nuestras asignaciones, nuestras tareas, las dé el Espíritu Santo? Or are we taking assignment by ourselves? O probablemente estamos nosotros tomando las asignaciones que nos parecen las mejores. Today we have the same God who can speak to us through the Holy Spirit to lead us in every assignment. Hoy en día tenemos al mismo Dios que puede hablarnos a nosotros y llevarnos y guiarnos a través de su Espíritu Santo a nuestra próxima asignación. Because he have a purpose for us. Porque él tiene un propósito para nosotros. For his church and for each of us individually. Para su iglesia, también para cada uno de nosotros individualmente. We just need to seek him as the Antioch church was seeking him. Solo tenemos que buscarle, así como la iglesia de Antioquía le buscaba fervientemente. And we must be his only church. Y tenemos que ser su iglesia desatada. Mire lo que dice el Señor. Look at what the Lord says on Amos 5:4. Mire lo que dice el Señor en Amós 5:4. Seek me and live. Very simple. Mire lo que dice el Señor en Amós 5:4. Buscadme y viviréis. Muy sencillo, ¿verdad? You can also be reminded of the Sermon of the Mount. También podemos ser recordados, podemos recordar el versículo o el pasaje del Sermón del Monte, where Jesus said, seek first the kingdom of God and everything else will come. Paraphrasing. También podríamos ver cómo el Señor nos recuerda en el Sermón del Monte, buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura, parafraseando. You know, when we live this truth,
in our life, nothing will move us. There won't be anything that can move us around or take us or blow us away. Cuando nosotros vivimos esta verdad, no habrá nada que nos pueda mover. There were nothing that take the priority of seeking the Lord. No habrá nada que quite la prioridad de buscar al Señor. If we live this true, there won't be herald to fool us. Si vivimos esta verdad, no habrá ningún Herodes que pueda engañarnos. Because we are depending on Him, not on the earthly authorities. Porque estamos dependiendo 100% de Él y no de las autoridades terrenales. As I like to do to conclude, there are three things or 3 points that I want to show. Como me gusta hacer para concluir, quiero dejarle con 3 puntos bien importantes si a usted le gusta tomar nota. Number 1, the unleashed church depends on God alone. Número 1, la iglesia desatada depende 100% o solamente de Dios. And once again, when I said unleashed church, I'm not talking about a building. I'm talking about each of you and me. Y cuando hablo de la iglesia desatada, no hablo acerca de un edificio o de una congregación, hablo acerca de usted y yo, que somos la iglesia de Dios. We need to depend solely on God. Nosotros necesitamos depender completamente de Dios. Number 2, but it says the unleashed church continues its mission despite any circumstances. La iglesia desatada continúa su misión pese a cualquier circunstancia. Today the days are darker. Hoy podríamos decir que los días son oscuros. Because I don't need to give you example, but we can see the news. No tengo que darle ejemplos, pero podemos ver lo que está sucediendo alrededor del mundo a través de las noticias. But we serve the same God, that one active, a powerful church. Hoy tenemos y servimos al mismo Dios que una vez activó una iglesia poderosa. And that we can be that today as well. Y hoy podríamos ser eso mismo. But the word of God grew and multiplied, say in verse 24 that we just read. Pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba, leíamos el versículo 24, even in the midst of the circumstances that we're facing. Herod was seeking to please his people. The church in Antioch was seeking to please God. Herodes dice que buscaba agradar a los hombres. La iglesia de Antioquía buscaba agradar a Dios. Herod was seeking his own glory. The church was seeking to give all glory to God. Herodes buscaba su propia gloria. La iglesia de Antioquía buscaba glorificar solo a Dios en todo. Today, the world is full of deceit more than ever. Hoy el mundo está lleno de engaños más que nunca. But the unleashed church is focused on what the Lord is calling us to do. Pero la iglesia desatada está enfocada en lo que Dios nos está llamando a hacer, in His purpose, en su propósito. So we continue growing in His mission despite any circumstances. Pero continuamos en su misión pese a cualquier circunstancia. Y rápidamente, número 3, and briefly, number 3, the unleashed church grows. La iglesia desatada crece. The growth in our life is a result of our relationship with Him. El crecimiento en nuestras vidas es resultado de nuestra relación con Él. I'm not talking about growing in stature or in finance or in wealth or in things. No solamente estoy hablando de crecer en estatura o en finanzas o en bienes, en cosas materiales. I'm talking about growing spiritually. Estoy hablando de crecer espiritualmente. But also in every aspect, actually. Pero también en cualquier otro aspecto de la vida. We need to pray that the Lord make us grow in a relationship with Him. Debemos orar que el Señor nos ayude a crecer en nuestra relación con Él, para que también podamos crecer en todos los aspectos de la vida, así como la iglesia de Antioquía. So we can also grow in any other aspect of life. So as the Church of Antioch. The question is, are we growing? La pregunta sería entonces, ¿estamos creciendo? That's a result of our relationship with Him. First of all, in order to grow, in order to be an unleashed church, we need a relationship, a close relationship with God. Lo primero que necesitamos para crecer
y ser una iglesia desatada es tener una relación con Dios. If you have never had a relationship with God, I challenge you to decide today to have a relationship with Him. Yo le animo, si usted nunca ha tenido una relación con Cristo, que hoy pueda ser el día y usted pueda decidirse a tener una relación con Dios. It's really simple. Jesus came to die in the cross and resurrect for all our sins. Jesucristo vino a morir en la cruz y resucitar por nuestros pecados. And He promised us that if we trust that in our heart, if we believe that in our heart and confess that with our mouth, we're saved. Él nos promete que si nosotros creemos eso en nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca, podemos ser salvos. Is there anyone that want to have that relationship with Christ? ¿Hay alguien que quiera tener esa relación con Cristo que no la tenga antes? And if not, we can pray all together to be that only church. Y si no hay nadie, podemos orar todos juntos a que Dios nos ayude a hacer esa iglesia desatada. So I encourage you to stand up with me, and we can bow our heads and ask the Lord that help us to be that church. Y yo le invito a que pueda ponerse en pie conmigo, podamos orar para que el Señor nos ayude a hacer esa iglesia desatada.